Bueno, buenas noches, yo soy Fede Yakakime. y estamos una vez más en Viernes de lo Extraño. Hoy con un tema que podría haberlo tocado en octubre en vez del terror, pero no hicimos muchos streamers en octubre, la verdad. Así que me quedó como colgadito porque vimos aparte de una peli que me dio la idea, que es Exorcistas. Exorcistas reales, porque la verdad que hay mucho chanta, bueno, en todo ámbito, ¿no? Pero estos son exorcistas los que yo recopilé hoy, nombrados o avalados por el mismo Vaticano o el mismo Papa, ¿no? Así que quería hablarles un poco de esto y exorcistas encontré millones, así que hoy les traje tres o cuatro nada más, porque si no estamos hasta mañana. Antes de empezar, quiero recordarles que tenemos Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Ahí me pueden escribir para contar sus experiencias paranormales, temas que quieran que toque en algún momento, casos, lo que ustedes quieran. También lo pueden comentar en la caja de comentarios de las redes. Si querés contar tu experiencia, como te decía, me puedes escribir, puede ser en audio, escrita, y si te animás y querés venir al vivo con nosotros, puedes entrar en llamada de Discord, contarlo acá. No importa que sea corta, no importa que sea muy larga, acá te vamos a escuchar y con respeto, obviamente. Ok, ya que vamos a hablar de exorcistas, vamos a contar qué es un exorcismo, porque todo lo tenemos como incorporado, pero vamos a explicarlo bien, qué es un exorcismo. Un exorcismo es un conjunto de oraciones, gestos y rituales realizados por un ministro religioso autorizado, que busca liberar a alguien de una fuerza espiritual negativa. En la Iglesia Católica, el exorcismo es un sacramental y no un sacramento, es decir, no tiene efecto automático, sino que depende de la fe, la preparación del sacerdote y el estado espiritual de la persona. A ver, exorcismo hay en casi todas las religiones, porque he visto, yo me concentré más que nada hoy en la religión católica, que es más o menos la que más se basa culturalmente a los exorcismos. Nosotros en la temporada pasada tuvimos el capítulo Posesiones, pero no hablamos de los exorcistas, entonces me vino joya. Seguramente en próximas ediciones hable de exorcismos, pero de otras religiones. Van a ver que no varía mucho, pero hay diferencias. Pero bueno, hoy vamos a hablar más que nada del catolicismo. El primer exorcista que les voy a hablar es uno que me dio la idea, porque nosotros hace poco vimos la peli, ¿cómo se llamaba? Exorcismo del Vaticano, Exorcista del Papa. El exorcista del Papa. El exorcista del Papa. Vimos esa peli y me dio la idea perfecta para hablar de este tema. Y esa peli habla de un caso de el padre Amort. Habla directamente, o sea, el protagonista es el padre Gabriel Amort. Yo ya sabía que era un exorcista real, existió y fue muy, muy famoso. Así que les voy a hablar un poco de su vida. Y les traje también un par de casos en los que participó el padre Amort y él mismo contó en conferencias o creo que también escribió un libro. Así que bueno, voy a ir contando un par de esos casos. Pero ¿quién fue Gabriel, el padre Gabriele Amort? Amort nació el 1 de mayo de 1925 en Modena, Italia. Su vida no estuvo destinada desde el inicio al sacerdocio. Durante su juventud participó en la resistencia italiana contra el fascismo y más tarde estudió Derecho y se interesó por la política. Pero sentía un llamado profundo que fue creciendo con los años. Finalmente ingresó al camino religioso y fue ordenado sacerdote en 1954, dentro de la Sociedad de San Pablo, o sea, los Paulinos. En 1985 ocurre un hecho que cambia su vida. Es llamado por el padre Cándido Amantini, considerado en ese entonces el mayor exorcista de Roma, para que sea su aprendiz y colaborador directo. Amort aceptó y ese día comenzó su leyenda. Tras la muerte de Amantini, Gabriel Amort se convirtió en el exorcista principal de la diócesis de Roma. A lo largo de su carrera afirmó haber realizado más de 70.000 exorcismos, aunque él mismo aclaraba que la mayoría eran rituales breves, no casos de posesión completa. O sea, por ahí pasaba, le hacía una oración y bueno, eso se contaba como exorcismo. Bueno, se hizo mundialmente conocido por su franqueza, también escribió un libro que se llama Un exorcista cuenta su historia, su crítica abierta a prácticas como magia, espiritismo y ocultismo, y su constante afirmación de que el demonio existe y actúa en el mundo. Murió en Roma el 16 de septiembre de 2016 a los 91 años. Ahora vamos a contar casos que él ha contado de exorcismo que realizó, de los exorcismos más populares que se conocen sobre el padre. Y el primero es, este caso ocurrió a principios de los 90, la mujer tenía unos 30 años, trabajaba en una tienda y no tenía estudios superiores. Su familia la llevó porque sufría ataques de ira repentinos y pesadillas, o sea, la llevó con el padre. En la primera sesión, Amor mostró un crucifijo. Ella sin mirarlo dijo con voz grave, Non tangas me,
servo eius, no me toques, siervo de él. La frase estaba en latín clásico perfecto, un tipo de latín que ni siquiera se enseña en la escuela. Más tarde, otra oración respondió en arameo. Amor reconoció palabras antiguas del Padre Nuestro en esa lengua. Ustedes saben que el arameo es un idioma muerto que supuestamente iba a dominar el mundo y bueno, no se logró. La mujer en su estado normal era incapaz de repetir siquiera una palabra. Durante el sexto exorcismo, al derramar agua bendita sobre ella, gritó: "Los arde, quema". La familia asegura que después del proceso la mujer volvió a su vida normal y nunca recordó lo sucedido. Otro caso fue el de un hombre de unos 40 años, casado, mecánico. Tenía episodios de agresividad incontrolable, pero era normalmente tranquilo. En una de las primeras sesiones, mientras 4 personas lo sostenían, él logró soltarse como si nada. Después, en un momento de calma aparente, apoyó su mano en la mesa maciza de la sala, una mesa de roble que pesaba alrededor de unos 40 kilos, y de repente la levantó con un solo brazo, poniéndola en vertical como si fuera de cartón. Pero lo más extraño fue su cara, calma absoluta, mirada vacía, respiración lenta, como si el esfuerzo no existiera. Tras el exorcismo, cuando Mort le preguntó si recordaba haber levantado la mesa, el hombre respondió: "¿Qué mesa? Yo no toqué nada". El hombre finalmente fue liberado. Otro caso es el de una joven que tenía 22 años y decía que al acercarse a una iglesia sentía náuseas, dolor de cabeza y un impulso brutal por huir. Durante la primera sesión, al decir Jesucristo, la joven se arqueó como si hubiera atravesado con electricidad. Sus músculos se tensaron y gritó: "Basta, no me lo nombres". Cada vez que Amort acercaba el crucifijo, ella giraba la cabeza violentamente. Con el tiempo comenzó a debilitarse cada vez que escuchaba oraciones. En la última sesión, cuando Amort rezó el Gloria, la muchacha rompió a llorar, cayó al piso y murmuró: "¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?". Recuperó la memoria, pudo volver a entrar a misa y nunca más tuvo síntomas. Amort siempre contaba este caso con asombro, el próximo que les voy a contar, ¿no? Un hombre ateo, empresario, lo visitó por insistencia de su esposa. Él estaba totalmente en contra. Apenas comenzó la oración, el hombre empezó a reírse con una carcajada que no era suya. Luego miró a uno de los asistentes y dijo: "Tú robaste dinero de tu hermano hace años. ¿Quieres que lo diga todo?". El asistente quedó paralizado. Era verdad. Después miró a una mujer del grupo. "¿Y tú? Tú sabes qué hiciste la noche antes de tu boda". Ella rompió en llanto. El hombre no podía conocer esas cosas. En estado normal se mostraba confundido, no recordaba nada y seguía diciendo no creer en nada. Al finalizar todas las sesiones, terminó confesando, comulgando y volviendo a la fe. Nosotros en la peli vimos algo de esto, ¿viste? O sea, en pelis así de exorcistas y posesiones, hemos visto que por ahí adivinan cosas o te leen la mente o adivinan tus mayores secretos. Lo usan mucho en el cine ese recurso. Weber dice que lo que más le impactó de la película es que fue desde Roma hasta España en una motito. Le impactó más que el exorcismo en sí. Ok, es verdad, es verdad. Sí, a mí me gustó la peli del Padre Amor. Yo conocía la historia del Padre Amor un poco por arriba, por un documental pues yo veía muchos documentales, o algún video en YouTube. Yo no sé si el caso de la peli ha estado basado en un caso real del Padre Amor. Eso no lo busqué. Mira, vos lo podría haber investigado. Bueno, se me pasó, perdón. Pero se las recomiendo, está muy buena la peli. A ver, la verdad que nos gustó. Tiene buenos efectos Creo que a vos especiales. también. Sí, la verdad que sí. Esperen que voy a Bueno, tomar excepto uno un que quiero poquito de agua. aclarar de el maquillaje del nenito juguetísimo, pero después los efectos especiales en sí estaban buenos, a comparación de otras Sí, películas de porque exorcismo. capaz que el nene no se quedaba quietando. Bueno, seguimos con otro caso del padre Amort, que lo nombra como el caso más polémico. Una mujer de unos 40 años, oriunda de Roma, comenzó a sufrir vómitos inexplicables. Durante los exorcismos, Amort asegura que llegó a expulsar clavos de hierro, vidrios, puntas metálicas pequeñas y fragmentos de alambre. Todo esto lo expulsaba a su mujer del cuerpo, o sea, como que lo creaba dentro de ella, lo materializaba. Todos eran objetos que no podían estar en su estómago sin matarla. Amort decía que aparecía de forma preternatural, es decir, sin seguir las leyes biológicas. La mujer gritaba: "No me quite lo que es mío", cada vez que algo salía. 3 meses de rituales, los vómitos cesaron por completo. O sea, el padre, la verdad que era bastante fuerte. Otro caso es la de un muchacho de unos 16 años, con problemas emocionales. Fue llevado a una sala donde Amort aún no había entrado. El muchacho estaba de espaldas tranquilo. Cuando Amort pisó la habitación por primera vez, antes de decir palabra, el joven rugió: "Tú, finalmente desapareces. Eres tú el que me molesta desde Roma". Era imposible que pudiera reconocerlo. No lo había visto antes. Nadie dentro del cuarto sabía que Amort estaba llegando y estaba de espaldas a la puerta. En distintos momentos del exorcismo, el joven gritaba detalles de la vida privada de Amort que solo el sacerdote conocía. Esto me suena mucho a la peli. Capaz que la peli tomó partes de cada caso, ¿no? Puede ser. Ahora vamos a hablar de una mujer cuyo rostro cambiaba por completo. Amor siempre aclaraba que no era una transformación física, sino una expresión profunda deformada.
Cada vez que Amort comenzaba una oración específica, o sea, la invocación a San Miguel, el rostro de la mujer se tensaba, los ojos parecían hundirse, los pómulos sobresalían y su sonrisa se volvía macabra. Una vez, mientras la mujer lo miraba fijamente, le dijo con esa voz extraña: ¿Por qué sigues hablando, viejo? No vas a poder conmigo. Al finalizar cada sesión recuperaba su expresión normal y no recordaba nada. Y el último caso que les traigo del padre Amort, porque son, ya saben, son 70.000, es la mujer y el amuleto que se rompió solo. Durante un exorcismo, una mujer llevaba un pequeño amuleto escondido sujetado con un hilo. Cuando uno de los asistentes lo tocó para quitárselo, el amuleto se partió en dos, sin tirones ni fuerza. La mujer gritó: «No lo toques, era mío». Después de romperse, ella se debilitó repentinamente y comenzó a llorar como si despertara de un sueño. Desde ese día el proceso de liberación avanzó muchísimo. Estos casos son del padre Amort. La verdad que hay muchísimos. Él hizo muchas conferencias. Aparte en su libro cuenta mucho también. Pero bueno, yo recopilé más o menos lo que más me llamaron la atención. Y les vuelvo a recomendar la peli, la verdad. Pero bueno, el padre Amort, como yo les dije, fue como sucesor del padre Cándido Amantini. No sé si se acuerdan que yo les conté que el padre Amantini lo había llamado para que sea como que fue su mentor. Entonces dije, bueno, si el padre Amantini fue el mentor del padre Amort, debe tener también su historia. Y la tiene. Y ahora se las voy a contar. El segundo exorcista del que vamos a hablar hoy, como les digo, es el padre Cándido Amantini. El padre Cándido, nacido el 31 de enero de 1914 en Santa Fioria, Italia, fue un sacerdote de la congregación de los Estigmatinos, famoso por ser uno de los exorcistas más respetados del siglo XX. Era considerado un hombre de una tranquilidad casi sobrenatural, un sacerdote lleno de humor y de una paciencia gigantesca, incluso frente a manifestaciones demoníacas violentas. Esto lo vimos en la peli, pero en el Padre Amort, viste que era como que tenía un humor raro. Formación y ordenación del padre Amantini. Entró al seminario estigmatino de joven y fue ordenado sacerdote en 1937. Era un teólogo extremadamente brillante. Estudió Sagrada Escritura, demonología, teología moral y varias lenguas antiguas, latín, griego, hebreo, etc. Sus superiores lo enviaron a Roma para perfeccionarse, donde comenzó a colaborar con la diócesis. En 1961, la diócesis de Roma lo designó exorcista oficial en el famoso santuario de la Scala Santa, frente a San Juan de Letrán. A partir de ese momento pasaría 36 años realizando exorcismo casi todos los días, desde la mañana hasta avanzada la tarde. Se calcula que atendió decenas de miles de casos, aunque solo una fracción eran posesiones auténticas. Quienes trabajaron con él decían que tenía una paz que desarmaba a los demonios. Su sonrisa era lo que más irritaba a los espíritus. Cuando rezaba, la habitación cambiaba de clima. Él era muy conocido por su humor suave, incluso en medio de insultos demoníacos. Su capacidad de identificar si un caso era psiquiátrico o espiritual, que esa discusión es muy, muy finita. Ustedes saben, o sea, en la Edad Media yo calculo que un chico con convulsiones o lo que sea. Es más, hasta la Edad Media había gente que tenía ojos rojos, o sea, así como hay gente que tiene ojos verdes, azules, se dice que el gen que te daba los ojos rojos desapareció en la Edad Media porque creían que estaban poseídos, que eran demonios. Entonces mataban a esa gente en la famosa cacería de brujas, ¿no? Donde caía cualquiera ahí. Bueno, se dice que en Europa había una rama genética que había gente con ojos rojos. Y sí, pensaban que estaban poseídos o algo y los mataron y bueno, el gen se perdió. Bueno, tenía capacidad de identificar si un caso era psiquiátrico o espiritual y su carisma de discernimiento que Amor llamó un don extraordinario. Escribió un único libro, Il Misterio di María, El Misterio de María, considerado por muchos un texto de profunda espiritualidad. Enfermo, siguió haciendo exorcismos hasta prácticamente no poder caminar. Murió el 22 de septiembre de 1992 en Roma y en 2012 se abrió su causa de beatificación, o sea, lo nombraron santo, o lo están por nombrar santo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de casos de el padre Tini. Bueno, el primer caso es el del joven que sabía los pecados del exorcista. Una de las historias más citadas por Amort, porque Amort hablaba mucho de los casos de Amantini, es de una joven romana llegó a la Escala Santa con signos de posesión. Tenía fuerza desmedida, aversión extrema a objetos religiosos y conocimientos de idiomas desconocidos para ella. Durante el exorcismo, la joven con voz masculina le empezó a decir al padre Cándido: «Sé lo que hiciste cuando eras joven, sé cada uno de tus pecados». Los presentes quedaron en shock. Cándido tranquilo sonrió y respondió: «Perfecto, empezá vos si querés, los míos ya están confesados». En ese momento la chica comenzó a gritar de forma desgarradora. El demonio había quedado totalmente neutralizado por la humildad del sacerdote. Tras varias sesiones la joven fue liberada y volvió a su vida normal. El próximo caso es el de un hombre de unos 40 años, sin formación religiosa,
comenzó a sufrir ataques donde murmuraba en un idioma extraño. Lo llevaron al padre Mantini, quien, al escuchar, notó algo imposible. Era hebreo bíblico. Durante el exorcismo, el demonio decía frases como: «Soy uno de los que cayeron. Él no podrá salvarlo. Es mío». Amantini recitó pasajes de los Salmos, también en hebreo. El demonio reaccionó con furia: «No pronuncies su nombre en mi lengua». El exorcismo duró meses. El detalle más famoso: el hombre, en estado de trance, contestaba preguntas teológicas complejas con una precisión absurda, muy superior a su capacidad normal. Cuando se liberó, no recordaba nada de lo ocurrido. Los chicos del chat, ¿conocen algún exorcista? ¿Han visto alguna vez algún exorcismo así real? Otro caso es uno de los casos más impactantes porque varias personas lo presenciaron. La mujer llevaba años sufriendo actividad paranormal en su casa. Durante una de las sesiones, apenas Amantini tocó su frente con el crucifijo, la mujer se arqueó violentamente hacia atrás y se mantuvo en el aire por unos segundos. Increíble, o sea, levitó. El demonio gritaba: «Ella es mía desde antes de nacer». Amantini respondió: «Nadie te pertenece, soltala». A los pocos instantes, la mujer cayó al suelo como si la hubieran soltado de golpe. Hubo contusiones, pero se recuperó totalmente y quedó liberada después de varias sesiones más. Otro caso es el de un adolescente de unos 17 años que intentaba acercarse al santuario, pero cada vez que llegaba a la puerta sufría ataques violentos, convulsiones, vómitos y gritos de odio religioso. Este síntoma que le pasa a este chico me lo contó una vez mi cuñada, mi ex cuñada, que también en la esquina de su casa había como una iglesia evangélica, y dice que ellos estaban afuera y de golpe empezaron a escuchar gritos, corridas. Miraron para el lado de donde venía y había una chica supuestamente tirada enfrente de la iglesia y como que también le estaba dando esto, convulsiones, vómitos. Se puso a gritar también como con enojo. Y dice que la chica iba caminando nomás por la calle y cuando pasó por el frente de la iglesia le empezó a pasar esto. Esto me lo contó mi ex cuñada. Bueno, dos diáconos debieron cargarlo adentro a la fuerza. Cuando vio a Mantini comenzó a gritar: vos sos el que me quema, alejate». El padre Cándido apenas había entrado en la sala. Durante el ritual el demonio repetía: «No soportamos su pureza». Este caso se resolvió sorprendentemente rápido, en solo 3 sesiones. El joven, tiempo después, pidió perdón a su familia y se convirtió en voluntario de la iglesia. Después está el caso de una mujer que durante exorcismos dirigidos por Amantini comenzó a expulsar pequeños objetos metálicos, otro caso similar al que tuvo el padre Amorto: clavos oxidados, alambres en formas de cruces torcidas, fragmentos de metal envueltos en telas húmedas. Los médicos comprobaban que era anatómicamente imposible que esos objetos estuvieran dentro de su cuerpo, sin causar daños internos. El demonio decía: «Todo esto la ata, no me obligues a soltarla». Amantini rezaba con serenidad absoluta sin mostrar sorpresa. Después de semanas las expulsiones cesaron y la mujer quedó completamente liberada. Después tenemos el caso del hombre que vomitó un nudo de cabello imposible. Una mujer llevó a su esposo, desde hacía meses tenía episodios de violencia, ataques de ira sin causa y terrores nocturnos. Los médicos detectaron trastornos psiquiátricos. Durante el exorcismo, el hombre comenzó a toser violentamente hasta que terminó vomitando un nudo enorme de cabello humano enredado con hilos rojos y pequeños huesos de animales. Nadie entendía cómo algo así podía estar dentro del cuerpo sin causar un daño interno fatal. El demonio gritó con voz áspera: «No lo suelto, lo tengo atado al miedo». Amantini respondió: «El miedo no pertenece al mal, se corta el lazo». El hombre se desplomó inconsciente. Cuando despertó estaba en paz y no recordaba nada. Después de semanas de seguimiento, los ataques desaparecieron por completo. Es increíble porque aparte el exorcista, yo he visto, esto lo he visto en películas y también en algún que otro documental. Hay exorcistas que hacen que un psiquiatra o un médico estén presentes en el exorcismo porque uno lleva a la persona al extremo. Puede subirle la presión, bueno, se puede descomponer de muchas maneras, ¿no? Obviamente. Por eso hay que asegurarse de que no sea algo médico y no sea algo psiquiátrico, sino que realmente sea algo espiritual, ¿no? A ver, esto va en cada uno, si lo cree o no. Obviamente, es religión. No vamos a entrar en esa discusión. Pero yo sé que muchos exorcistas hacen eso, llevan médicos, especialistas y psiquiatras. Bueno, pasamos al próximo caso del padre Mantini, que contó el padre Mantini, y es de una mujer de unos 50 años que era simpática y cordial, excepto cuando se acercaba a una iglesia. Sus hijos relataban que su expresión facial cambiaba de forma grotesca, como si sus rasgos se estiraran o contrajeran. Durante la sesión con el padre Mantini, la mujer comenzó a sonreír de manera inquietante. Las comisuras se estiraban casi hasta las mejillas y sus ojos parecían hundirse. Testigos decían que era su
cara, pero como derritiéndose. El demonio gritó: «Ella no quiere irse, me necesita». Amantini contestó: «Mentís, ninguna criatura de Dios te necesita». Cuando el sacerdote impuso las manos, la mujer gritó con una voz que no era humana, un sonido grave, gutural, acompañado por convulsiones tan fuertes que 3 asistentes debieron sujetarla. El rostro volvió a la normalidad tras varios minutos. El exorcismo duró meses, pero finalmente fue liberada. Después tenemos el caso de un anticatólico que terminó suplicando confesarse. Un profesor universitario, ateo militante, comenzó a sufrir episodios de risa incontrolable cada vez que escuchaba algo religioso, pero la situación escaló. Empezó a hablar solo, a insultar crucifijos y a tener ataques al ver iglesia. Cuando llegó al padre Amantini se burló de él: «Ustedes viven de cuentos, yo soy la razón». Pero apenas Amantini comenzó el ritual, el hombre se desplomó y una voz surgió de su boca: «Sacerdote inútil, él es mío porque nunca creyó». Amantini replicó: «La misericordia no necesita permiso para entrar». El hombre, entre lágrimas, pero sin ser él mismo emocionalmente, gritó: «No quiero irme, no quiero ir, no quiero que él vuelva a sentir fe». El exorcismo duró 3 días. Cuando terminó, el profesor pidió confesarse entre sollozos y se reconcilió con su familia después de años de distancia emocional. Después tenemos el caso del joven que hablaba con 3 voces simultáneas. Un adolescente comenzó a escuchar voces que le ordenaban dañarse. Después de análisis médicos, la enviaron a la Scala Santa. Lo más impactante sucedió en el primer ritual. La joven respondió a Mantini con 3 voces al mismo tiempo: una grave masculina, una infantil y otra femenina pero distorsionada. Testigos dijeron que era como escuchar 3 personas hablando simultáneamente por un mismo cuerpo, algo fisiológicamente imposible. Los demonios decían: «Somos 3 y no nos iremos». Amantini no se perturbó y dijo: «3 o 30, la autoridad no se divide». La joven sufrió temblores extremos que hicieron vibrar la silla de madera. Tras semanas intensas, una voz tras otra se fue silenciando. Al final solo quedó la voz de ella llorando diciendo: «Ya no estoy sola». Fue uno de los casos que más marcó al sacerdote y lo llevó a la otra. Estos son los casos que traje del padre Amantini, que fue mentor, ya sabemos, del padre Amort, que más o menos, por lo que vi en la peli, tenían como el humor o la forma de ser muy parecida, porque lo que describió el padre Mantini es lo que vimos en la peli del padre Amort. Bueno, pasamos al próximo exorcista, y es el padre José Antonio Fortea, español. José Antonio Fortea Cucurul nació el 15 de octubre de 1968 en Barbastro, Huesca, España, la misma ciudad donde nació San José María Escriba. Creció en una familia católica, pero no particularmente estricta. Él mismo contó que fue un niño curioso, imaginativo y con tendencia a la lectura. De joven se interesó por la historia, la teología y la literatura, y durante su adolescencia empezó a sentir una inquietud vocacional. Finalmente ingresó al seminario de Alcalá de Henares, donde se ordenó sacerdote en 1998. Al finalizar sus estudios sacerdotales, pidió permiso para hacer una tesis sobre demonología. Eso era muy inusual en la iglesia, pero se lo concedió. Esa tesis terminó convirtiéndose en una obra monumental, la Summa Daemoniaca, una especie de manual teológico y narrativo sobre la demonología y el exorcismo. Cuando el entonces obispo de Alcalá vio la calidad del trabajo, lo nombró exorcista en formación y durante años recibió casos, acompañó exorcistas más veteranos y terminó convirtiéndose en uno de los más conocidos del mundo hispano. Fortea dio conferencias en decenas de países, escribió más de 30 libros y se volvió un referente internacional. Entre sus obras están Summa de Daemoniaca, Historias del mundo angélico, El exorcista y sus demonios, La guerra en el cielo y Suma teológica de lo invisible. Hoy en día vive en Madrid, sigue escribiendo y atendiendo casos, aunque ya no es exorcista oficial de una diócesis, sin embargo la iglesia lo consulta frecuentemente. Y ahora les voy a nombrar casos que ha atendido, y el primero es: el caso comienza con una mujer de unos 40 años, culta, pero sin formación en lenguas antiguas. Llegó acompañada de su hermana, casi arrastrada, después de episodios de insomnio extremo y ataques de furia sin motivo. Durante la segunda sesión, apenas Fortea empezó el rito de liberación, la mujer abrió los ojos de golpe y no era ella. Su mirada era dura, inmóvil, y en vez de gritar o retorcerse, empezó a pronunciar sonidos muy rápidos, muy precisos y totalmente desconocidos. La fonética era gutural, vibrante, fonemas que no existen en español. Fortea contó después que uno de los asistentes, profesor de filología,
semítica, se quedó helado. Dijo que aquello se parecía a un dialecto arameo prebíblico, mezclado con fonemas acadios, o sea, un idioma totalmente muerto y antiguo, muy antiguo. Cuando él rezó la oración a San Miguel, la mujer hizo un arqueo antinatural. Cállese, sacerdote, no pronuncie ese nombre. La mujer sudaba como si tuviera fiebre, pero su temperatura corporal era normal. Tras 3 meses de sesiones, la lengua extraña desapareció por completo y la mujer ya no recordaba absolutamente nada. Después tenemos el caso del hombre que no podía entrar a la iglesia, como ya hemos visto varias veces ya, en la noche, es una constante. Pero este era un muchacho de unos 28 años que sufría episodios de agresividad súbita, pero el síntoma más llamativo era este: no podía pisar una iglesia, cualquiera. Su familia lo obligó a entrar para la primera evaluación. Apenas cruzó medio cuerpo empezó a respirar agitadamente. No, no. ¿Qué sientes?, le preguntó Fortea. Ese hombre sabe quién soy. El muchacho miraba a Fortea como si lo hubiera conocido toda su vida, pero no lo había visto nunca. Cuando se acercaron a unos bancos, su cuerpo se puso rígido como petrificado. No era un acto voluntario, era como si algo dentro de él no lo dejara avanzar. En el primer exorcismo, al tocarle la frente con agua bendita, empezó a temblar como si recibiera una descarga. Aparta eso, me quemas. Lo más impresionante fue la fuerza. 4 hombres no podían sostenerlo cuando entraba en trance, algo imposible para un cuerpo de 70 kilos. 3 meses de oración, sacramento, confesión y misa, un día pudo entrar por su cuenta y se arrodilló en silencio, y fue declarado libre. Después tenemos el caso de el demonio que conocía un secreto familiar. Este caso afectó profundamente a Fortea. Un adolescente con episodios depresivos llegó para evaluación. En mitad de una oración, su voz cambió, se volvió más grave y más segura y miró a Fortea fijamente. Tú sabes por qué tu madre llora en silencio. Fortea quedó paralizado. La frase describía exactamente un dolor íntimo de su madre que él nunca había mencionado a nadie, ni siquiera a sus amigos. Un secreto verdadero, no una frase genérica. La chica o la entidad dentro de ella continuó: no hables de eso, no eres nada. Era la primera vez que algo así le pasaba. Al terminar la sesión, la chica cayó dormida. Cuando despertó preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué me duele la cabeza? No recordaba nada. El proceso fue largo, un año completo. La niña se liberó paulatinamente, sobre todo tras confesiones profundas que parecían cortar la influencia interna. Después tenemos el caso de la risa imposible. Este caso aterró incluso a los asistentes. Una mujer de unos 50 años entró en trance nada más empezar la oración, pero en vez de gritar o llorar, empezó a reír. No era una risa humana, era continua, sin pausas, normales para respirar, sin variaciones de tono. 30 minutos de risa ininterrumpida, o sea, no respiraba o sea, era una risa continua y no inhalaba en ningún momento. ¿Te crees fuerte, sacerdote? ¿Por qué gastas tu tiempo? Cada frase iba acompañada de esa carcajada como de animal. Al rezar el Salmo 68, la risa se detuvo de golpe y comenzó un llanto desgarrador como si se rompiera algo dentro. Fue la primera señal de que la entidad estaba perdiendo fuerza. Cuando finalmente reveló su nombre, algo esencial en el rito, el proceso avanzó hasta su liberación semanas después. Eso es verdad, yo me olvidé de contar eso, que creo que para empezar a liberar a la persona tenés que conocer el nombre de el demonio o la entidad que está en la persona. Una vez que conoces ese nombre, ya el ritual se vuelve como más fácil para el exorcista. Después les voy a hablar de un objeto que usan, pero bueno, eso después. Hay un objeto muy especial que usan los exorcistas también. Después tenemos el caso de el obrero que insultaba en latín perfecto. Era un hombre de construcción, manos endurecidas y un vocabulario muy básico. No sabía leer. Pero cuando la entidad se manifestó, comenzó a soltar frases completas en latín clásico, no de misa, sino de autores como Cicerón. Canes etis sacerdotes inepti. Son perros, sacerdotes inútiles. Los sacerdotes se miraron entre sí. Nadie podía explicar cómo sabía aquello. En un punto gritó: Non potetsis me expellere. No pueden expulsarme. Estaba tan alterado que, para protegerlo, decidieron consagrar una hostia dentro de la sala. Apenas se abrió el copón, el hombre cayó de rodillas gritando con una voz que no era suya. El exorcismo terminó días después, cuando la entidad se debilitó tras sucesivas oraciones eucarísticas. Bueno, entonces el próximo caso es el de la mujer que emanaba olor a azufre. Era una mujer que, según Fortea, despedía un olor sulfuroso solo durante la oración. No era sudor, ni piel, ni perfume, era algo químico, quemante, que aparecía de golpe y desaparecía igual de rápido. En una sesión, cuando comenzó el Padre Nuestro, la voz dentro de ella gritó: «Basta, ese hombre me provoca dolor». El olor inundó la habitación como si hubiera abierto un frasco. Los asistentes lo sentían en la garganta. Al terminar la oración, el olor desapareció en cuestión de segundos. Después de varios meses, una mañana, el exorcismo transcurrió sin olor alguno, y la mujer fue liberada esa misma semana. Después tenemos el caso de la adolescente que levitó unos centímetros. Este es uno de los casos que Fortea narra con extrema cautela porque sabe que suena demasiado a película. La chica estaba recostada en una camilla de tela.
Estaba delgada, debilitada y en una profunda depresión. En un momento de la oración, su cuerpo comenzó a sacudirse. De repente quedó rígida y la tila bajo ella se tensó como si estuviera soportando peso. Pero su cuerpo no estaba apoyado. Se elevó unos 3 o 4 centímetros. No giró ni flotó, pero no tocaba la camilla. Los asistentes se quedaron paralizados. Fortea siguió rezando sin mencionar el fenómeno. Después de unos segundos, la chica cayó suavemente y empezó a llorar como si recién despertara de una pesadilla. El caso mejoró con ayuda psiquiátrica, además del rito. Bueno, quiero contarles que recién estaba contando estos casos, se me dejó de escuchar en el stream y yo en mi auricular escuché un ruido muy raro, muy raro. Era como un sonido como metálico o no sé, algo así, pero como algo así, para describirlo. Nada, una curiosidad que pasó mientras estamos hablando de esto. Nada de qué asustarse. Bueno, el próximo caso del padre Fortea es el joven que sentía el agua bendita como fuego. Este muchacho sufría ataques de ira y voces internas. Durante el exorcismo, apenas el agua bendita tocaba su piel, empezaba a gritar con un terror visceral. No, no, eso quema. Lo más inquietante era que la piel se enrojecía exactamente donde había caído el agua. Parecía una quemadura leve, pero desaparecía en segundos. Un día, al hacer la aspersión completa, la voz gritó: Basta, no vas a ganar. El joven se retorció, luego quedó totalmente inmóvil, respiraba con dificultad como si algo hubiera salido. Esa misma noche durmió sin pesadillas por primera vez en años. En Pascuas fue declarado libre. Después tenemos la mujer del antiguo pacto. Cuando era joven, había participado en rituales de ocultismo. En el exorcismo, una voz habló desde muy profundo, casi masculina. Ella es mía por derecho. Fortea le pidió a la mujer que, aún poseída, repitiera una fórmula de renuncia. Renuncio a todo pacto que no sea con Dios. La voz gritó: No lo repetirás. Ella logró pronunciarlo, temblando, y entonces el cuerpo se dobló hacia adelante como si algo se hubiera desprendido de su interior. Fortea describió esa sesión como una batalla directa. El demonio se manifestaba con discursos largos e insultos devastadores. La liberación fue abrupta, un grito final, un suspiro profundo y luego la mujer cayó dormida. Vivió en paz el resto de su vida. Estos son los casos que recopilé del padre Fortea, que es bastante conocido. Tiene muchos más, pero bueno, recopilé los que me parecieron mejores. Y me pregunté, ¿hay exorcistas en Argentina? Que soy o somos acá con Belu. Y sí, hay muchos exorcistas, y hay uno en particular que es muy famoso y la verdad que tuvo mucho renombre, que es el caso del exorcista Carlos Alberto Mancuso. Carlos Alberto Mancuso nació en La Plata, Argentina, en 1934. Fue sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata, ordenado en 1963 y con el tiempo se convirtió en uno de los pocos exorcistas oficiales designados por la Iglesia Católica en el país. Su figura ganó notoriedad porque fue durante décadas el único sacerdote autorizado en Argentina para realizar el ritual formal del Exorcismus in Satam et Ángelos Apostáticos, o sea, exorcista. Mancuso relató que su vocación hacia el exorcismo surgió a finales de los años 60, cuando fue testigo de un caso que él consideró claramente antinatural. Esto lo llevó a consultar al obispo y a recibir preparación directa en Roma, donde estudió demonología, rituales del exorcismo, discernimiento entre patologías y signos de infestación, obsesión y posesión. Regresó a La Plata designado como exorcista oficial y ejerció ese rol durante más de 30 años. Mancuso tenía fama de ser sereno, metódico, prudente, muy cuidadoso en descartar trastornos psiquiátricos antes de aceptar un caso. De hecho, él mismo decía: de cada 10 personas que llegan diciendo que están poseídas, 9 necesitan un psiquiatra. Solo aceptaba proceder el rito cuando concurrían signos sólidos como xenoglosia, o sea que hablaba lenguas antiguas o que la persona no conocía, fuerza desproporcionada, aversión violenta a símbolos sagrados, conocimiento oculto, fenómenos paranormales presenciados por terceros. En los años 90 y 2000 aparecieron entrevistas suyas en medios argentinos y él contó varios casos. Algunos sacerdotes jóvenes en formación acudían a él para aprender en discernimiento básico ante casos extraños. Se retiró alrededor del 2008-2010 por motivos de salud. Murió el 13 de marzo de 2015, dejando una figura de referencia a la demología argentina moderna. Yo acá les recopilé 3 casos bastante curiosos de el padre Carlos Mancuso. Bueno, el primer caso es la chica de los hornos. Una joven de unos 17 años fue llevada por sus padres al sacerdote después de sufrir ataques repentinos, cambios de personalidad y episodios violentos que los médicos no lograban explicar. Pero antes, previamente, la familia relataba que por las noches se escuchaban golpes en las paredes, objetos que se movían solos, y la chica despertaba sin recordar nada, pero con moretones en los brazos y
piernas. Cuando Mancuso la vio por primera vez, ella lo insultó sin conocerlo. Le dijo cosas personales que no podía saber y se puso a hablar en un dialecto parecido al arameo. El sacerdote declaró: me habló en un idioma que yo había estudiado superficialmente en Roma. No podía saberlo. Ese fue el momento en que entendí que no era un caso psicológico. El ritual se realizó en una parroquia de San Posiano, en La Plata. Durante el rito la joven se arqueó hasta casi quebrarse la espalda. Se necesitaron 4 personas para sostenerla, a pesar de ser muy pequeña. La chica escupía, gruñía y mostraba aversión extrema al crucifijo. En un momento gritó: no soporta su nombre, refiriéndose a Jesús, según Mancuso. La voz era totalmente distinta a la de la joven. Tras casi 2 horas colapsó, lloró y preguntó: ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Como si se hubiera despertado de un sueño. El segundo caso es el del hombre que no podía entrar a la iglesia, otro caso así, pero que pasó acá en Tolosa, La Plata. Un hombre de unos 40 años llegó enviado por un sacerdote amigo de Mancuso. Cada vez que intentaba entrar a una iglesia, sufría ataques de pánico, sentía náuseas y decía escuchar una voz que me insulta y me dice que me vaya. Cuando lo entrevistó al hombre, no podía mirar un crucifijo, se retorcía al oír agua bendita caer en un vaso y comenzó a reírse burlonamente sin control. Durante esa risa, según Mancuso, las pupilas se dilataron completamente. La voz bajó varias octavas y dijo con claridad: no va a entrar, es mío. Se realizó el exorcismo en una sala de la Catedral de La Plata y durante el ritual el hombre vomitó un líquido espeso y oscuro. Comenzó a hablar en un castellano arcaico al estilo siglo XVII y entraba en trance cada vez que se mencionaba a la Virgen María. En un momento Mancuso ordenó: en nombre de Jesucristo, decí tu nombre. El hombre respondió con un nombre que Mancuso jamás repitió públicamente, diciendo: nunca repito esos nombres, solo confieren poder al mal. Tras varias sesiones, el hombre finalmente pudo entrar a misa sin sentir nada anormal. Mancuso consideró el caso como duro pero exitoso. Bueno, el tercer caso que les traigo de Mancuso es la mujer con la fuerza de 4 hombres. Este fue uno de los casos que Mancuso consideraba más peligroso porque hubo un riesgo físico. La familia llamó al sacerdote porque la mujer rompía muebles, sufría amnesias prolongadas y atacaba a su esposo sin recordar nada. Antes del exorcismo, Mancuso observó objetos cayendo sin explicación, temperatura que bajaba bruscamente y un olor fuerte a azufre que él mismo mencionó en entrevistas. La mujer solía repetir: él está en el sótano, no me deja dormir, aunque la casa no tenía sótano. Según Mancuso, la mujer adquirió fuerza sobrenatural al punto de empujar a 3 asistentes, gritó frases en latín aunque jamás lo había estudiado, y su rostro adquirió una expresión completamente distinta, como envejecida y dura. El punto culminante fue cuando, al rociarla con agua bendita, esta chisporroteó en la piel como si hirviera, o sea, como que se le saltó de la piel. La voz interior gritó: me quema, quita eso. Tras horas de oración, la mujer cayó en un sueño profundo y despertó diciendo: ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Qué pasó? Y nunca más volvió a manifestar síntomas. El cuarto caso que les traigo es el del niño que veía al hombre de la sombra. Esto pasó en City Bell. La familia llevó al niño, en ese momento tenía 9 años, a Mancuso porque decía que todas las noches veía a un hombre hecho de sombra, parado en la puerta de su habitación. Al principio creyeron que era una imaginación infantil, pero empezaron a pasar cosas inquietantes. El niño despertaba con arañazos en la espalda, los juguetes aparecían apilados formando torres imposibles, y el chico gritaba en sueños palabras que no conocía. La madre relató que en una noche lo encontró levitando unos centímetros sobre la cama, rígido con los ojos abiertos. Cuando Mancuso lo entrevistó, el niño se mostraba tímido, pero al ver el crucifijo en la mesa, se puso pálido, comenzó a temblar, retrocedió diciendo: él está atrás tuyo. La temperatura del cuarto bajó casi instantáneamente. Mancuso dijo luego: los casos en niños son los más dolorosos, no saben qué les pasa. El ritual se realizó en una capilla pequeña de La Plata, y durante el exorcismo el niño habló con una voz grave e impropia para su edad. Repetía: no me lo quites, es mío desde antes de que naciera. Intentó arrancarse una medallita de la Virgen que llevaba puesta. En un momento la sombra del hombre pareció moverse por la pared, según testigos, como si proyectara algo sin luz. Al nombrar a San Miguel Arcángel, el niño empezó a convulsionar y gritó: él me pisa, me quema, basta. Tras varias oraciones, el chico profundamente se quedó dormido. Al despertar preguntó: ¿ya se fue el señor oscuro? Y nunca más volvió a ver nada y recuperó su viernes. El quinto caso que les traigo es de la casa que hablaba de noche. Esto pasó en Berisso. Este caso lo relató Mancuso como uno de los más perturbadores por la cantidad de fenómenos físicos más que nada. Una familia llamó al sacerdote porque la casa parecía cobrar vida por las noches. Voces en los pasillos vacíos, pasos subiendo la escalera, sombras que cruzaban las habitaciones y luces que se encendían solas. El punto
momento final fue cuando la madre escuchó claramente una voz en la cocina que decía: «Echaros, esta casa no es de ustedes». Cuando Mancuso llegó, antes de entrar a la casa, dijo haber sentido que un peso en el pecho y un profundo silencio antinatural. Al bendecir la entrada, una ventana se cerró de golpe, aunque no había viento. En el interior algunos muebles vibraban lentamente como si algo caminara cerca. Mancuso concluyó que no era una posesión humana, sino una infestación demoníaca en el lugar. O sea, acá directamente la que estaba poseída era la casa. El exorcismo se hizo en toda la casa, habitación por habitación. Durante la oración en el comedor, las sillas se movieron solas, un vaso se estrelló contra la pared y una voz gutural dijo: «No me importa tu agua, sacerdote». En el cuarto principal, Mancuso sintió un olor muy fuerte a azufre, y cuando roció agua bendita sobre una esquina, la pintura se descascaró como si hubiera sido quemada. Finalmente, al invocar a San Benito, un golpe seco sacudió la casa, seguido de silencio absoluto. Ahora, el próximo del que voy a hablar es San Benito, justamente. Así que acá lo nombramos, pero ahora les voy a contar quién fue y por qué es tan importante en los exorcismos. La familia contó que desde esa noche nunca más hubo ruidos ni sombras. Mancuso concluyó: hay lugares donde algo se instala y hay que expulsarlo igual que a cualquier invasor. Este caso me llamó la atención porque yo tuve un tío, en realidad era un tío abuelo, que curaba casas, o sea, iba y también tiraba agua bendita con oraciones. Era bastante místico la historia de ese tío, capaz que un día se las cuente. Pero quiero hablar con la prima de mi mamá, o sea, su hija, a ver si me cuenta cosas y si lo puedo contar, ¿no? Tuvo casos así también de curar casas. Les nombré a San Benito, que en realidad no fue un exorcista en sí, pero es en realidad muy importante en los exorcismos hoy en día por el legado que dejó y porque en vida también era como un exorcista natural. Yo ahora les voy a contar por qué. Porque la verdad que San Benito dejó un objeto muy poderoso contra el mal, digamos, que usan muchos exorcistas y no todos. Pero bueno, ¿quién fue San Benito? San Benito de Nurcia nació alrededor del año 480 en el centro de Italia, dentro de una familia acomodada. A los 17 años lo mandaron a estudiar a Roma, pero lo que encontró fue una ciudad decadente: violencia, fiestas, corrupción, caos moral. Benito lo abandona todo, huye de Roma y se refugia en una cueva cerca de Subiaco. Y ahí, en ese silencio absoluto, pasa 3 años en soledad, alimentado por un monje llamado Román, que le dejaba comida en un pequeño cesto colgado en una cuerda. Dicen que en esa cueva empezó a experimentar fuerza y tentaciones espirituales que lo atormentaban. Según la tradición, llegó a arrojarse desnudo a un matorral de espinas para combatir una visión demoníaca, y desde ese momento su vida tomó un rumbo distinto. Su fama como hombre santo crece y unos monjes lo eligen abad, o sea, debe ser como un monje más, no lo sé. Pero Benito era estricto, es como un líder, ahí está, el abad. Pero Benito era estricto, tanto que algunos monjes quisieron matarlo. Le ofrecieron un cáliz con vino envenenado, pero cuando él hizo la señal de la cruz sobre el vaso, el cáliz estalló en pedazos como si algo invisible lo hubiera golpeado desde adentro. Benito vuelve a la soledad y después funda una serie de monasterios que cambiaría la historia del cristianismo. Años más tarde, llega al monte Cassino, donde había un antiguo templo dedicado a Apolo. Benito lo destruye piedra por piedra y levanta allí un monasterio. En ese lugar escribe la regla de San Benito, el texto que se convertiría en base de casi todo el monacato occidental. Dicen que en Monte Cassino tuvo enfrentamientos directos con fuerzas malignas. Los objetos se movían solos, paredes que crujían sin explicación y tentaciones y susurros nocturnos. Para los monjes, Benito se convirtió en un exorcista natural, alguien cuya sola presencia repelía lo oscuro. Por eso les digo que no es un exorcista en sí, sino que su vida era como exorcista. O sea, él no practicaba el exorcismo en sí. San Benito murió alrededor del año 547 de pie, sostenido por sus monjes, después de recibir la Eucaristía. La tradición afirma que su alma ascendió como una estrella envuelta en luz, pero su historia no terminó ahí, porque siglos más tarde su nombre volvió a despertar en un contexto siniestro. Y acá aparece el objeto del que yo les hablaba, que es la medalla de San Benito. Es la que usan, creo que todos los exorcistas, y es un objeto muy poderoso. Yo lo he visto en películas o en series donde apoyan como una medalla, yo no sabía qué era. Yo lo vi, por ejemplo, en la película de Constantine, no sé si alguien la vio, y le apoya a una nena poseída una medalla en la frente. Claro, es la medalla de San Benito. Pero ¿por qué es tan poderosa esta medalla, no? Durante la Edad Media comenzaron a aparecer cruces grabadas con una serie de letras enigmáticas. Yo ahora les voy a comentar cómo se crea esta medalla, porque no la creó San Benito. Bueno, esta serie de letras o siglas eran CSCML, una de las siglas, otra era NDSMD, otra era B corta RSNY
SMV corta y otra era SMQLIV corta B larga. Se sabía que estaban relacionadas con San Benito, pero nadie recordaba exactamente qué significaban. Monasterios enteros tenían estos símbolos tallados en muros, puertas y Biblias. Los monjes las repetían para protegerse de males invisibles, pero el origen estaba perdido, hasta que ocurrió un hecho inesperado. En la región alemana de Nattenberg, durante un juicio por brujería, varias mujeres acusadas confesaron algo inquietante. No podían entrar ni dañar el monasterio benedictino de Metten. Decía que la abadía estaba protegida por signos poderosos que ellas no podían atravesar. Las autoridades, intrigadas, enviaron a investigadores al monasterio. Allí encontraron cruces grabadas en paredes y puertas, todas acompañadas por aquellas letras misteriosas, pero nadie sabía traducirlas. Hasta que en la biblioteca de Metten, los monjes hallaron un manuscrito de 1415 cubierto de polvo con una oración completa. Vade retro satana, nunquam sua mihi vana, sunt mala qua libas, lipse venena vivas. Esto en español significaba: retrocede, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, son malas las cosas que ofreces, bebe tú mismo tus venenos. De golpe todas las letras en los cruces medievales cobraron sentido, o sea, todas estas siglas eran estas oraciones, ¿no? Ese fue el nacimiento oficial de la fórmula exorcística de San Benito, o sea que la medalla no la creó San Benito, la crearon después unos monjes, estos estudiosos monjes. ¿Pero por qué se usa en exorcismos? Bueno, porque contiene dos elementos clave: la frase Crux Sacra Six Mihi Lux, o sea, la Santa Cruz sea mi luz, y la fórmula completa del exorcismo va de retro satán que les acabo de mencionar, que literalmente ordena al demonio retroceder. Según exorcistas modernos como Mort, Porteo o Mantini, la medalla irrita profundamente a entidades hostiles, se usa para posesiones, se coloca en puertas, ventanas y camas y se incorpora en agua exorcizada. Para la iglesia es un sacramental, un objeto que no es magia, pero que unido a la fe golpea directamente al mal. Acá tienen al objeto más poderoso contra las posesiones. Bueno, y acá terminamos el tema. Pero bueno, espero que les haya gustado el tema. Antes de comentarles la noticia de la semana, quiero recordarles que tenemos Instagram, Viernes de lo Extraño. Ahí me pueden escribir, también en la caja de comentarios de donde lo estén escuchando. Pueden comentarme, corregirme datos, que yo no soy ni investigador ni periodista ni nada, así que me puedo equivocar tranquilamente. No tengan miedo en corregirme o agregarme datos del tema que estén escuchando. También me pueden comentar sus casos, sus anécdotas paranormales. No importa que sean cortitas, largas, no importa. Me las puedes mandar en audio, me las puedes escribir. Y si te animás, venís a hablar con nosotros acá con Belu. Te recibimos en el Discord y no me olvido nada. Bueno, entonces para ir terminando, vamos a la noticia que encontré esta semana, que es muy curiosa. Pero hay indicios de que nos estamos quedando sin helio en la Tierra. Bien, ¿por qué? Resulta que hay como un uso desmedido, o sea, más que nada porque el helio no se fabrica, o sea, no es un producto que el hombre pueda hacerlo artificialmente. Pero bueno, les voy a comentar un poquito. Un artículo reciente cita al químico Aitam Soto, quien afirma que el helio en la Tierra se está por acabar. Señala que todo el helio utilizable proviene de un proceso natural, que es la desintegración radioactiva. O sea, el proceso, hoy lo estuve mirando, es básicamente metales que están en la Tierra o en las capas de la Tierra, entre el manto, el núcleo, son metales que se van degradando y eso produce gases, como saben. Bueno, y más que nada los que son radioactivos producen el helio al desintegrarse. Por eso les digo que el hombre no es capaz de reproducir el helio. Es un gas natural que se extrae. Y bueno, aparentemente la demanda global está aumentando rápidamente y eso hace que sea finito. Aparte, ustedes piensen que el helio es un gas muy liviano y una vez que se escapa a la atmósfera no se queda en la atmósfera, se escapa al espacio. O sea, el problema es que el helio no puede fabricarse de manera sintética, entonces se está acabando literalmente. Y yo veo que lo usamos hasta para hacer bromas, ¿vieron? Cuando aspiramos helio y se habla gracioso. Bueno, creo que eso en poco tiempo lo vamos a dejar de hacer porque se advierte que de no gestionarse con cuidado, la pérdida de helio natural podría comprometer industrias críticas, como la medicina. En la medicina se usan resonancias magnéticas, criogenia, etcétera, en la fabricación de semiconductores. O sea, esto puede perjudicar hasta viajes espaciales. O sea, cuando lo leí dije, wow, es algo serio que en su momento, no sé cuándo, si acá a 50 años o a 2 años, no sé, pero va a traer problemas bastante graves. Pero bueno, esa es la noticia que les traigo. El helio se está terminando en la Tierra y aparentemente también descubrieron, gracias a esto, porque ya están investigando a ver si se puede extraer más helio, porque en realidad lo que es el helio, los lugares de donde se extrae fácilmente ya se está acabando. Entonces, aparentemente en el núcleo de la Tierra
descubrieron que el helio se pega a ciertos metales. Entonces es posible que en el manto o en el núcleo haya más helio del que se pueda llegar a imaginar, digamos. Pero eso es un descubrimiento muy reciente y es prácticamente imposible de extraer. O sea, es imposible llegar al núcleo o al manto de la Tierra directamente, porque creo que el agujero más profundo que han llegado creo que son 11 kilómetros, no sé si lo han superado hoy en día, así que está difícil. Así que bueno chicos, cuiden el helio, si les regalan un globo de helio, guárdenlo como oro y yo calculo que en unos años va a valer oro. Así que bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy, gracias por estar ahí. Estoy analizando a ver si va a haber una tercera temporada porque nos queda poquito de esta, así que veremos qué nos depara el destino. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós.